Bueno, buenas tardes. En México son las 12 del día, en España son las 7 de la tarde. Sí. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta nueva entrevista que estamos realizando desde Contigo desde el Corazón y Embajadoras y Embajadores Adopción México. Pues quisiera hoy platicarles que estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de entrevistar a Javier García Martínez. Les quiero platicar un poquito de Javier. Javier es psicólogo, educador social, mediador familiar, terapeuta gestal y sistémico. Y desde el año de 1993 se ha dedicado a temas relacionados con la adopción y el acogimiento familiar. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, gracias a ti. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, Javier, les platico al auditorio, el año pasado tuve la oportunidad de asistir en México a un taller que facilitaste en una universidad, hablando de adopción y de los vínculos dentro de la adopción. Y me gustó muchísimo toda esta teoría que nos compartiste sobre esa expresión que tienen nuestros hijos y que muchas veces no podemos comprender, expresiones de enojo o de ser muy bueno o muy complaciente, y que los papás no sabemos cómo traducir esas reacciones o esas expresiones. Y me gustaría que nos compartieras esta forma de poder entender estas reacciones. Bueno, sí, yo me dedico desde hace años. Yo soy educador social, quiero decir que empecé en esto en centros de acogida de niños, ¿no? Durante unos cuantos años y luego como psicólogo me dediqué a lo que a lo que conocía un poquito, que son los niños que no están con su familia de origen, que no pueden estar, ¿no? Eran centros de acogida de niños que habían sido retirados de sus familias por diferentes motivos, ¿no? Bueno, lo digo un poquito porque seguramente mi mirada viene mucho desde la vivencia del niño, ¿no? Es como que tal vez lo que aprendí es como más a ponerme en el lugar del niño, ¿no? Más que en el lugar de la familia. Sí. Y bueno, y un poco viene desde ahí lo que comentas, lo que comentaba en aquel taller. Yo empecé en adopción y hablaba mucho sobre temas de adopción teóricos, pero bueno, me di cuenta que en sí lo que tiene la adopción es el origen común de los niños adoptados, los niños y las niñas adoptados, ¿no? Que es un origen donde mamá desapareció, es decir, una vida en las primeras etapas infantiles muy difícil, ¿no? Sí. Más difícil de lo que a veces aparenta, en el sentido de, por ejemplo, en adopciones de niños que son muy pequeñitos, ¿no? O incluso que son adoptados en el mismo hospital en los primeros días de vida, se tiende a relativizar, ¿no? El sufrimiento de este niño. Y bueno, aunque sea corta, tienen una historia profunda y difícil, ¿no? Tienen un embarazo seguramente con dificultades, con miedos, con inseguridades y luego la desaparición de mamá, ¿no? Lo digo porque desde tu pregunta un poco todo viene desde poder entender esas conductas de los niños más allá de lo que es la conducta del momento, ¿no? Es decir, entender que una conducta exageradamente explosiva a veces, ¿no? Como tú Sí. decías. Y que nos cuesta mucho de entender, ¿no? Porque a veces ¿no? Hay mucho desajuste entre el estímulo que la motiva y la reacción del niño o de la niña, ¿no? Sí, pareciera como que no tienen un motivo aparente, ¿no? Como que Eso, una reacción que no sabemos de dónde salió. claro. Claro, y mira, para mí el trabajo con las familias es ayudar a entender qué está pasando. No tanto qué está haciendo, sino qué le está pasando, de dónde viene,
qué es lo que está expresando, ¿no? Cuando a lo mejor se enfada porque le hemos dado el lápiz negro en lugar del marrón y hay una gran explosión, a lo mejor esa frustración tan pequeñita les puede conectar con mamá no me va a querer o no me entiende o, ¿sabes? Es algo como, a veces yo pienso que se juega en la vida. Es como si en ese acto pequeñito Sí. conectan con algo que ahí perdieron a mamá porque no eran suficientes, porque no le entendían, porque, ¿sabes? No saben bien lo que pasó, pero eso O sea, pequeñito que puede pasar les puede conectar con algo muy grande que les pasó de muy pequeñitos, ¿no? Y exacto, poder entender una eso, historia que les pasó, que lo vivieron, pero no necesariamente lo tienen consciente, ¿no? claro, claro. Y desespera mucho porque luego si les preguntamos, ¿pero por qué has hecho esto? No saben, no lo saben. Y más de nos desesperamos los papás, ¿no? Como que no Claro, sabemos cómo actuar y qué hacer, ¿no? Y claro. Fíjate, en estas conductas, eh, entender, por ejemplo, que son conductas que no pueden evitar, es como que algo desde dentro no pueden controlar. Y simplemente entender eso ayuda a no cargarles con más allá de la carga que ya llevan. Es decir, si, si son castigados, por ejemplo, ¿no? Porque han hecho una cosa muy mal, pero si a mí me castigas por una conducta que no puedo evitar, lo único que produce es un bloqueo, porque volverá a pasar, porque no la puedo evitar. y me Y además imagino que seguramente me tacharás de mentiroso, porque me dirás, esto no se hace, no lo vuelvas a hacer, y yo te diré que no, porque ya lo entiendo, esto no se hace. Pero como es una conducta que conecta con algo antiguo y no la puedo evitar, volverá a pasar, es con más culpa. Y otra vez, ¿sabes? Parecen mentirosos, pero no lo son. y eso genera más culpa en ellos, pero además en nosotros como papás, pues nos desespera todavía más, ¿no? Porque ya quedamos que eso no se hace y, Claro, y se repite y se repite. Entonces, claro, es eso como... es en el taller, tú nos contaste una historia como en mm, donde se explica muy bien, ¿no? Es una historia de un niño. la del bicho, Sí, sí. sí, quiero decirte que yo he compartido esta historia en los talleres que he dado, dándote el crédito, por supuesto, pero sí, porque me parece que es algo que cambia efectivamente la mirada de los papás, ¿no? Cuando entendemos, lo vemos desde esa forma. Sí, bueno, el crédito se lo tendrías que dar al niño Sí. que me lo dijo a mí, porque a mí me sorprendió mucho. Eh, el tema del bicho es como, es una... El bicho o otro nombre es una técnica que precisamente para estas conductas que hablábamos antes, de estas conductas que no pueden evitar y se van a repetir. Yo, por ejemplo, una cosa que le digo a los padres es que en estas conductas, que normalmente lo que nos sale es esto no lo vuelvas a hacer, ¿no? Porque está muy mal, que es lo que te decía, ¿no? Si me dices no lo vuelvas a hacer, pero no lo puedo evitar, es complicado, ¿no? Entonces, poder tener esa mirada al yo sé que no lo puedes evitar, podría ser transformando este no lo vuelvas a hacer por un la próxima vez como lo hacemos, Ujú. ¿no? Es como que sé que volverá a pasar, es como te doy, es una rabia que está dentro y que necesita salir y yo lo veo, lo que vamos a ver es la próxima vez cómo lo hacemos para que esa rabia se exprese de manera distinta, ¿no? Sin violencia o de manera distinta, ¿no? Entonces, en esta manera de trabajar, eh, hay una técnica que es como ponerle nombre a esto que le pasa por dentro. Que en el fondo es el bebé interno que Ujú. está muy enfadado o que está conectando con cosas muy antiguas, ¿no? Pero es poderle poner nombre a esta cosa que les pasa por dentro y que no pueden controlar, ¿no? Este niño que tú hablabas le puso el nombre de bicho, Sí, como es un bicho. Esto permite, primero, les ayuda a detectar que hay algo dentro que no lo pueden evitar, que no son ellos, que no es una manera de ser, que no es que yo sea un mal educado,
sino que hay algo en mí que no sé qué es, pero que no lo puedo controlar. Y también permite, si le ponemos nombre, que la mamá o el papá se pongan en el mismo equipo que su hijo. Es decir, ya no eres tú que me estás agrediendo, o me estás insultando, o me estás haciendo cosas que no se hacen, sino que yo puedo ver el bicho que tienes dentro y es como la próxima vez que hacemos para controlar ese bicho. Es como Es como, ponerle nombre, forma, color a ese sí, comportamiento, a esa reacción. claro, Y también lo que dices ahorita me lleva también a pensar que es no tomarnos personal todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que hacen claro, los hijos. No necesariamente todo es contra nosotros, que luego sucede mucho. claro. No tiene que ver conmigo, Ujú. tiene que ver conmigo porque soy tu mamá y a lo mejor lo que te está pasando es que tienes miedo, o sea, estás volviendo a sentir el miedo que sintió el bebé cuando mamá desapareció, por ejemplo. Y claro, ese miedo es muy profundo Claro. y da mucho miedo y mucha rabia. Y si conecta con eso, es normal que haga cosas exageradamente incomprensibles, ¿no? Y puede ser, por Ese, ejemplo, como en el ejemplo que decías al principio, que no le des el lápiz del color que quería, lo conecte con esa historia de no me quisieron. claro, Ujú. claro. Es como que no, no me das lo que yo necesito, que a lo mejor ahora mismo es un lápiz, Sí, simplemente. Pero la conexión que hago yo es con aquello de que yo no recibí lo que necesitaba. Pero no, no lo saben, por eso no, si le preguntas, no sabe por qué ha hecho eso, porque no es mental, es como algo interno, es como, vuelven a sentir, fíjate, cuando mamá desaparece para un bebé, lo que siento es que me muero, porque desaparece todo lo que yo dependo. Y ahora voy a ir sin mamá y nosotros somos mamíferos que nacemos antes de tiempo y necesitamos a mamá para sobrevivir. Necesitamos, digo mamá porque es la que me da el alimento y de donde yo he salido, ¿no? claro. Y de quién dependo, porque el papá está muy bien que esté cerca, pero no es una necesidad física para sobrevivir. La mamá sí. La mamá sí. Sí, entonces Y me contaron también esa vez de este niño que estaba como dibujando el bicho y de sí, pronto tuvo como un insight, ¿no? sí. Este niño le llamó bicho a Ajá. eso que le pasaba por dentro. Y bueno, y un día estaba trabajando yo con él y dijimos, venga, vamos a dibujar el bicho, ¿no? Y él se puso a dibujar el bicho. Y nada, al cabo de un rato que estaba dibujando, se paró y me dijo, ya sé lo que pasa. ¿Sabes? Un niño, creo que estaba entre los 7 y máximo 8 años. Y se paró, dejó el lápiz y me dice, ya sé lo que pasa. Y yo así, entró un insight. Y me dijo, a ver si me acuerdo la frase, me dijo, lo que pasa es que el bicho está muy enfadado porque él recuerda lo que yo ya he olvidado, ¿no? Y pensé, es exactamente lo que pasa, ¿no? Es como, está claro, es esa cosa de que a veces no saben por qué, es algo que está dentro, que tiene mucho que ver con el bebé interno, con aquel bebé que recibió unos mensajes devastadores, Sí, que él sí que tiene el recuerdo de lo que pasó, él recuerda lo que pasó, yo sí, ya pues no. bueno, Y qué está muy sabio enfadado que y me recuerda que pasaron cosas terribles, me recuerda los miedos que pasamos, me recuerda la inseguridad, me recuerda muchas cosas en sí, ese momento, ¿sabes? qué sabiduría de este niño. Sí, 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 y, tiene una y sabiduría claro, emocional. cuando podemos ver esto, que es tal cual como él lo narra, ¿no? Él sí recuerda lo que yo no puedo recordar, es ponernos en ese lugar nosotros como padres Claro. e imaginarnos, porque bueno, nosotros no estuvimos ahí en ese momento, pero imaginarnos lo que pudo haber sentido nuestro hijo en el momento en el que no, ya no pudo estar con su madre, ¿no? Mm. En el momento en el que se sintió solo, que tuvo alguna necesidad de sentirse abrazado, de comer, y que no acudía la madre, ¿no? A su llamado. Sí. Sí, o simplemente saber que hay una razón mucho más profunda.
de lo que yo puedo ver ahora, ¿sabes? No hace falta saber, porque ni él lo sabe, Sí. pero sí entender que esa cosa desproporcionada no tiene que ver conmigo, Ujú. no tiene que ver con su carácter, no es que sea un niño no sé cómo, sino que está expresando un dolor muy antiguo y muy profundo y que no puede controlar, ¿no? Ahí vendría la segunda parte del trabajo que suelo hacer con las familias, que es el viaje a ese bebé interno, ¿no? Ese bebé interno que es... Básicamente trabajo con imaginándome los mensajes que quedaron dentro del niño a través del bebé aquel. Es decir, ¿qué pasa cuando yo soy muy pequeño y mamá desaparece y me voy a un sitio donde no cubren mis necesidades, donde... Es decir, ¿qué mensajes recibo yo antes de abrirme al mundo? Porque me iré al mundo con esos mensajes, que en ellos suelen ser, yo no, hay algo en mí que no vale, yo no soy suficiente para ti, porque no lo fui para mamá, no valgo, más, cuando son mayores lo traducen sobre todo en soy malo, soy tonto, soy mala, soy tonta, ¿sabes? Como una traducción más simple, pero que engloba esa parte, eh, esa parte que está en una frase que yo creo que resume bastante la adopción y que yo intento trabajar con ella y que llevan dentro, que es, hay algo en mí que no está bien y cuando tú lo descubras me abandonarás. A mí me ayuda mucho a Y es- entender porque pasan mucho tiempo intentando cubrir esa parte para que no se vea. Hay niños que lo hacen portándose excesivamente bien, como tú decías antes, ¿no? Como muy intentando responder a lo que esperan de mí. Hay niños que no les cabe y es un torbellino emocional, pero, pero lo que intentan es que eso no se vea. Por eso a veces esas explosiones de rabia también son muy grandes, porque es como si yo tengo ahí esa parte bien cerrada para que no la vean, para que me quieran, porque si lo ven mm, ya pasó una vez y me van a abandonar, ¿no? Entonces yo voy ahí y a veces yo exploto o por la rabia, por esa frustración, exploto y se me ve. Es como si se abre... ese búnker que yo construyo tiene grietas. Y cuando tiene grietas tengo miedo a que todo desaparezca y ya me da igual todo. No sé, seguramente a las familias les sonará esa explosión y luego cuando logramos de alguna manera recogerla, no quieren saber nada más, ¿no? Muchas veces se queda la familia agotada después de una explosión y el niño o la niña no quieren ni volver a hablar, no quieren volver a entrar. Es como que ya lo he cerrado, me he salvado, seguimos para adelante, ¿no? ok. Entonces me imagino que es como si fuera una olla express en donde eh, se va Sí. cocinando ese sentimiento y de Mm. pronto cualquier cosa lo puede hacer explotar. Sí, Sería algo sí, así. sí. Sí, y entonces hay que taparlo otra Y, vez porque si no todo va a desaparecer. y no hay un control, ¿no? Nadie puede controlar esa explosión, ni el niño, ni los padres, ni, ¿no? Claro, Pero bueno, fíjate, ahora entendiendo, sí, no, me ha bueno, venido ahora a la cabeza sí, perdona, el trabajo que te iba a decir con el bebé, que yo creo que es, para mí, es el trabajo más intenso, más productivo, más cercano que podemos y más valioso que podemos hacer con nuestros hijos, que es recoger a ese bebé. Porque en el fondo, esto que te digo de tapar lo que hay, tiene que ver con los mensajes que recibió el bebé. Es como que no puede ser que veáis que soy tan abandonable, tan poco querible, valgo tan poco, ¿no? Y eso está como muy tapado, ¿no? sí, ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo que recibió el bebé. Y ese bebé está dentro. Supongo que le sonará a muchas familias cuando no sé, cuando yo les pregunto, ¿hace cosas de más pequeño? Normalmente sí.
Como si fuera y más... como si fuera más Sí, pequeño, sí, sí, tuviera conductas como... de etapas anteriores, ¿no? O Sí. hacerse el bebé directamente, ¿no? Eh, yo creo que es la manera que tienen. Es como que el bebé interno se me escapa y se me escapa en forma de conducta muy de pequeño, que puede ser, me gustaría que me dierais de comer en la boca o sea, directamente, o yo qué sé, o mecerme, o esas rabietas de niño o niña más pequeños, o dormir, dormir acompañados. Todo eso que a lo mejor correspondería a etapas anteriores, o vísteme, ¿no? Que cuesta mucho porque les cuesta mucho vestirse y le tengo que decir 40 veces que se vista, y a lo mejor lo que hace falta es que entremos, veamos al bebé interno y podamos decir, ven aquí que te he visto. Ok. Aunque sea, o sea, esto puede ser en cualquier edad, incluso la adolescencia. En cualquier edad. La adolescencia, fíjate, si pasa en la adolescencia, que suele pasar menos, ¿no? Porque por vergüenza, no por necesidad. Pero bueno, fíjate, a veces pasa en la adolescencia, por ejemplo en el vestir, y no hay ningún adolescente que esté orgulloso de que papá o mamá me vista. No me toma el pelo, ¿no? Si un adolescente se deja vestir es porque está su niño interior que fue muy herido, que lleva muchas heridas, y que la principal manera que tiene para poder curarse es que mamá, papá, pero sobre todo mamá, porque es un tema de maternaje otra vez, me pueda vestir otra vez, me pueda... Es como que ese bebé que a veces explota y que cree que no vale, por eso se tapa, a veces sale, es decir, a veces sale y normalmente lo que recibe es, no, que ya tienes 9 años. Es como decirle, no, aquí tampoco vale tu bebé. Y él vuelve a cerrar, pero se queda con ese bebé herido. Sí, claro. En cambio, si sale y le podemos decir, claro, que tienes ahora dos, te he visto, y te he visto como se le viste a un bebé, que un bebé no te ayuda mucho para vestir. Digo, porque a veces, si no soy capaz de ver al bebé, parece que tenga un hijo tirano, ¿no? Sí. Que abuse Sí, de mí. si los padres vemos a este bebé, podemos cambiar esa mirada y reconocer que esa reacción emocional de nuestro hijo que no entendemos es ese bebé herido, nosotros también podemos promover el ven, te quiero abrazar como cuando eras más chiquito. Claro. O lo Sí, promovemos o hay que esperar a que él lo pida. yo, fíjate, si tengo la mirada, es importante, estoy hablando de mirada, no es tan importante, no se trata de hacerle más pequeño, de hacerle pasar por etapas anteriores, no. Es, si yo tengo la mirada, es posible que yo pueda ver que está ahí el bebé. Y si yo veo que el bebé está ahí sí que me puedo adelantar. Me explico, es como que a lo mejor yo, no sé, pues se viste tranquilamente y no hay ningún problema y no tiene ningún... Es como esa etapa y ya está, pues ya está bien. Sí, Ahora, si yo pongo el ejemplo de vestir, ¿eh? Pueden ser otros. sí. Si yo veo que le cuesta vestirse, que a veces me dice, va, ponme tú la camiseta, ¿no? Es decir, y ahí puedo ver dos cosas. O un niño caprichoso que me quiere tomar el pelo, que me tiene todo el día a su servicio. Puedo ver a ese niño, si me apuras, de la parte despreciable, que fíjate lo que le puede doler, porque es precisamente saca al bebé que fue despreciado y ahora me ven como un tirano, como un que le tomó el pelo y como que esto no vale, esto no lo queremos. Y otra vez para adentro. ¿Sabes? Si yo tengo la mirada y veo ahí un bebé que me está diciendo un poquito, ¿no? Un poquito, vísteme un poquito, ahí sí que es interesante adelantarme. Es como, ven aquí que te he visto. Ujú. Pero te he visto teniendo esa mirada. No porque me lo Claro, dijo un psicólogo que hay que vestir a los niños. sí. Porque si tengo esa mirada, cuando te esté vistiendo, yo estoy con un bebé, no estoy con ese niño de 9 años que me está tomando el pelo, pero que un psicólogo me dijo que era bueno hacerlo. No. Sí, es Es verdaderamente tener esa conexión con el eso, bebé.
con él, Eso, aunque sea un adolescente, ¿no? Estamos sí, conectando con el bebé de nuestro hijo. Hay sí, una pregunta que está haciendo ya las personas que nos están qué escuchando bien. y dice, entiendo que hay una petición en cada momento explosivo, expresivo del niño. O sea, cada vez que el niño tiene una explosión o una reacción emocional, nos está haciendo una petición. Yo no estoy tan seguro. Más que una petición, es la expresión de algo, Mm. ¿sabes? No, Que él ¿por no qué? tiene tan consciente. Claro, no sabe por qué ha explotado, no, no es, ahora me has frustrado, te voy a pedir algo, no, es, ahora me has frustrado y me duele mucho, no sé por qué, porque toca con una frustración muy antigua que nosotros tampoco la podemos saber. Sí, ¿Sabes? Lo sí, que intentamos es como intentar traducirle, que no sabemos bien por qué, pero que es normal que esté esa rabia ahí. Y que estamos ahí. ¿Y qué haría con un niño pequeño de 1 año que tiene una rabieta muy grande? Pues seguramente no lo voy a castigar a un niño de 1 año. A lo mejor tengo que estar lo más cerca posible para hacerle ver que estoy y que no entiendo nada tampoco, pero estoy. sí, nosotros tampoco sabemos qué es exactamente lo que está sintiendo, pero podemos entender que es un bebé que está herido. Sí, Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa cuando los niños que llegan por adopción directa, entiendo que llegan muy chiquitos, muy bebés, sí. prácticamente nacen y los entregan a su familia adoptiva y no pasan por una institucionalización? ¿Es el mismo sentimiento? Yo creo que sí. Lo que pasa no en intensidad, no quiere decir que las vivencias de un niño pequeño en un centro de acogida donde no pueden recibir lo que recibe un niño en una familia, aunque haya muy buena intención, no puede ser. Y esa etapa es importante, pero no sé si es muy científico, pero lo que yo he aprendido es como si fuera, o sea, la herida es mamá desapareció en todos. Yo es lo que he experimentado. Y esa herida provoca Sí, inseguridad, bloqueos evolutivos, autoestima, bueno, y esos mensajes, ¿no? De que no soy suficiente. Fíjate, hay un mensaje que es común, que es esa parte de controlador que tienen muchos, ¿no? Como tengo que controlarlo todo, porque, por ejemplo, en ese niño que fue adoptado con un día, ¿no? De vida, en el momento que estaba fusionado con mamá, absolutamente, de repente desaparece todo y siento que me muero. La vivencia es esa, siento que me muero. Seguramente de mayor voy a estar controlando todo y voy a controlar sobre todo a mamá, ¿sabes? Porque todo puede desaparecer, por más que me digáis que sí, que me queréis, que estáis para siempre, es como que todo puede desaparecer y entonces, bueno, ese sobrecontrol que tienen muchos niños y niñas adoptados, ¿no? Que a veces les sí, lleva incluso a diagnósticos de falta de atención, ¿no? Porque como tengo que controlarlo todo, no puedo estar atento a algo, ¿no? sí. Pero seguramente no es lo mismo en grado, pero la herida está. La Y es herida está. importante saber que la herida está, porque si no, nos vamos a perder una parte de poder entenderlos. Claro. Y en este caso, porque bueno, cuando los padres estamos buscando formar a nuestros hijos y tal, nos hablan mucho de los límites, ¿no? Y Sí, entonces puede suceder que nosotros queremos poner un límite a estos comportamientos cuando en realidad hay que abrazar, ¿no? A este bebé. Y entonces, ¿qué pasa con el límite, ¿no? ¿Qué sucede? fíjate, es interesante porque ese acompañar al niño pequeño, si yo tengo la mirada del niño pequeño, me daré cuenta que no tiene que ver con los límites. Por ejemplo, a veces pasa, yo qué sé, en un niño o una niña que nunca ordena la habitación, ¿no? Esto es muy clásico, ¿no? Sí, No ordena nunca y todo está por el medio y tal, ¿no? Suele pasar que nos enfademos mucho, exijamos,
Y venga, y recoge, porque ya está bien, pam, pam, nos enfademos, acabe castigado y pasen cosas que tengan que ver con el castigo. Y muchas veces la habitación queda sin ordenar y todo el mundo acaba enfadado, ¿no? Es como que a veces confundimos el ponerme rígido con el límite, ¿no? Sí. Fíjate, si yo puedo tener esa mirada y a veces puedo ver a un niño pequeño que a lo mejor tiene 9 años, pero que en ese momento tiene 4 o 3, y tengo la imagen de un niño recogiendo, un niño pequeño, mi imagen sería, yo qué sé, una cesta en el centro y vamos poniendo cosas, ¿no? Y yo a lo mejor, como tú eres pequeño, yo pongo 8 y tú 2, pero vamos, y así aprendo a recoger, ¿no? Sí. Si soy capaz de ver eso, le voy a acompañar y vamos a poder recogerlo juntos. Y vamos a recoger la habitación con un buen tono emocional. El límite estará puesto porque la habitación estará recogida y seguramente nos vamos a ir bastante más alegres. Y seguramente cuando le diga recoger y yo no le ayude, él sabrá que no le ayudo porque no puedo. Y seguramente lo hará. Si estamos en esa dinámica de yo, de esa mirada de que a lo mejor no tienes la edad que tienes. Y yo, mira, la imagen para mí sería, en lugar de decir ven, te voy a buscar, ¿no? Es como, y para mí es potente eso, porque fíjate, hay uno de las consecuencias del sufrimiento en las primeras etapas, que es el retraso evolutivo. O sea, aparte de que esté el bebé con todos sus mensajes, generalmente son más pequeños, evolutivamente. Es como, no son más pequeños, tienen un ritmo más lento. Okay. Si les respetamos el ritmo, llegarán a estar igualados con los de su edad. Pero no pasa en primaria, por ejemplo. No, son más pequeños, ¿sabes? Si lo puedo ver eso, lo voy a traducir bien y no pasarán cosas como, o sea, están muy exigidos. Es decir, tengo 8 años y tengo que ser como todos los niños de 8 años que van conmigo a la escuela. Y yo ya lo intento y el esfuerzo es muy grande y el estrés interno es muy grande y me voy comparando, pero veo que ellos a lo mejor lo entienden mejor que yo, me voy comparando en negativo, lo cual no ayuda a mi autoestima, que ya la tengo dañada. ¿Sabes? Ese estirar para que tú llegues pronto no ayuda a crecer. Sí. Si yo me doy Entonces cuenta, que en esto tienes 5, pues voy, tal. Es como, te recojo y crecemos. claro. Entonces los padres tenemos también que bajar un poco nuestro nivel de exigencia, ¿no? Yo creo que Que sí. nuestro hijo sea tal cual como son sus primos, sus amigos, de Claro, la misma edad quizá. Entonces bajarle un poquito a esa exigencia, observar, cambiar la mirada, ver a este bebé interno y ser muy observadores. claro. Y que, es, y que yo entiendo que es muy difícil cambiar esa mirada, porque, o sea, bajar esa exigencia, porque no es solo los padres, es como todo el entorno es hiper exigente con ellos. Sí, La escuela quiere que se ponga al día, se ponga como los niños de su edad. El pediatra dirá que tiene la misma edad, con lo cual tiene que hacer lo mismo, ¿no? Incluso físicamente. sí, Eh, ¿Sabes? Todo el entorno, de hecho, vivimos en una sociedad que valora mucho el crecer antes de tiempo, ¿no? Yo qué sé, sí. cuando vemos a alguien, a unos amigos que vienen con su hijo, lo primero que decimos es, hola, qué mayor, ¿no? O que, Qué grande estás. sí, Sí, nos lo hacemos, es algo positivo, ¿no? sí, O mi niño ya lee con 5 años, o ya lo mismo, porque, ¿sabes? Es como que cada uno tiene su evolución y tienen que leer cuando tengan la capacidad absoluta. Pero claro. me parece que es mejor que como crecer antes de tiempo. Sí, Eso ya es malo en general, creo yo. Es una, sí, es una política mala, pero para ellos, para los adoptados, que además son más pequeños de lo que parecen, evolutivamente son más pequeños,
el esfuerzo es muy grande. Por eso yo les digo a muchas familias que si el entorno nos critica, es que vamos bien, ¿no? Vamos avanzando. Sí. Oye, Javier, a mí siento que cuando nosotros como papás podemos poner en nuestra propia vivencia o emoción lo que están viviendo nuestros hijos, quizás es un poco más sencillo de entenderlos. Por ejemplo, el bicho o el bebé interno es pues es una herida muy profunda que se dio en una edad muy temprana. Eh, todos tenemos un bicho en ese sentido, o un bebé herido, un bebé interno que necesita ser pues, visto y Claro, querido, ¿no? claro. De hecho, a veces lo que pasa es que ahí se enfrentan los dos bichos, Se ¿sabes? Está el enfrentan bicho de mi hijo gente. y a veces, claro, si mi hijo se pone no sé cómo porque no lo puedo controlar, viene mi bicho interno que me dice, un padre no tendría que permitir esto, eso es que no has sabido imponerte antes, tú no eres como tu padre, o yo qué sé, o tú no vales como padre, no puede ser que esto pase. Bueno, entonces como viene mi bicho interno que tiene sus creencias y a veces me toca también la autoestima y me toca esa parte mía que me recuerda que no estoy haciendo bien, no es verdad, pero él cree que yo no hago algunas cosas bien Sí, y se enfrenta, ¿sabes? así es, sí. Claro, que es muy interesante el trabajo personal. El trabajo nuestro con las familias también pasa por ahí, de descubrir, fíjate, a veces puede venir una familia y explicarle todo esto que estoy explicando y a ver si son capaces de verlo y tal, pero a veces por mi propia historia no puedo verlo, porque seguramente a mí me pasó lo mismo o cosas parecidas que no me supieron ver y todavía estoy esperando que a mí me vean y Ajá, no puedo ver a mi hijo. Es decir, las cosas que nos pasaron a nosotros de pequeños, claro que están ahí dentro. De hecho, eh, el trabajo con el bicho no es para adopción, es para todos los niños también. exacto. Y de hecho, los niños y las niñas adoptados no son diferentes. Sí, nada, tuvieron una Tienen, historia. lo que pasa es que hay una parte de su historia que nosotros podemos intuir y sabemos que tiene que ver con el dolor, con el abandono, con los miedos, con la rabia. Sí, Y entonces ahí la podemos ya empezar a trabajar porque sabemos que eso pasó, sí, ¿sí? Pero a todos nos han pasado cosas. exactamente. Y ¿Y, y cómo podría reconocer los papás o ya como adultos, cómo podemos reconocer que esa reacción es porque tenemos un bebé interno que está herido? el nuestro, Sí, claro, es un trabajo muy terapéutico, ¿no? sí. Mucho trabajo personal y Es de trabajo personal, yo creo que es importante hacerse un trabajo personal de cómo fue la cosa. Yo a veces hago un trabajo de que puedan imaginarse, que puedan ver y hablar a su niño, al niño que ellos fueron, sí, a la edad del hijo que tienen. ¿Cómo le iba? ¿Cómo le iba? ¿Con quién jugaba? ¿Quién estaba? ¿Quién no? Si estaba mamá o no. Bueno, que poder conectar con su niño interno. Claro que eso ayuda a entender el niño del otro, ¿no? claro, me abrazo a mí y entonces puedo abrazar a mi hijo, ¿no? Claro, Abrazo a mi claro, bicho, puedo abrazar al bicho de mi hijo. Y es claro. como una Porque aceptación incondicional en ese caso, ¿no? Ya es una aceptación verdaderamente incondicional. cuando te abrazas a ti mismo, Y puedes abrazar a tu hijo, ¿no? Al bicho de mi hijo. claro, claro, O claro. abrazo a mi hijo con todo y bicho. En el fondo es el trabajo personal, se trataría de yo ya me hago cargo de mi bicho. Y si yo me hago cargo de mi bicho, puedo hacerme cargo del tuyo. Ok, ¿Vale? Porque si no, en el fondo nuestro bicho, que es nuestro niño interno, lo que hace es
Si mamá no me dio no sé qué, yo lo sigo pidiendo. Lo sigo pidiendo donde no es, porque mamá ya no está para dármelo. De hecho, a veces le puedo pedir a mi hijo que me mire, que me mire. Que me mire. Y si mi hijo no me mira y encima me agrede... Pero bueno, es un trabajo personal de los papás y las mamás, de poder ir a un repaso de cómo está su niño. Que todos lo llevamos, todos. Claro, entonces, bueno, hace rato decías que es como un esfuerzo muy grande que hacen nuestros hijos porque saben que el bicho va, bueno, está ahí y que en algún momento va a salir y hacen un esfuerzo por guardarlo. Pues nosotros como padres también debemos hacer como un esfuerzo ya sabiendo, teniendo esta información, no nada más porque lo dice el psicólogo, sino porque lo sentimos y pues Sí. hacer ese esfuerzo de trabajo personal, ¿no? Siguen llegando preguntas. Dice, por ejemplo, si pudiera dar pasos prácticos o recomendaciones prácticas a los padres, ¿cuáles serían? Yo, mira, me voy a repetir, pero para mí es tan importante y es tan mágico que lo quiero proponer, porque además, si, ya que tenemos familias, estaría bien si alguna lo puede aplicar eh, hoy, hoy y ver resultados muy rápidamente, ¿vale? Lo que he dicho antes de acompañar las conductas regresivas. Las conductas regresivas se suelen dar en momentos como la comida, el vestir, como he dicho antes. La ducha es un sitio muy interesante y el dormir. Y luego se ve también en las rabietas, ¿vale? Pero si en estas cuatro cosas estamos atentos a si está el bebé interno de mi hijo o de mi hija, tenga la edad que tenga, y soy capaz de verlo y soy capaz de acompañarle y acompañarle sabiendo que si le acompaño en eso, le ayudo a crecer. Y si no lo hago, no le ayudo a crecer. Es decir, si hace un poco el marrano comiendo y no, siempre estamos igual, no sé qué, intuyo que a lo mejor le encantaría que yo le pusiera la cuchara o el tenedor en la boca o incluso encima mío. Si yo intuyo que a él en el fondo le gustaría, vamos a probarlo. Lo que hacemos con eso es que aquel bebé que sufrió, que tiene todos los mensajes que dificultan, que bloquean, ¿sí? Aquel bebé que sale, fíjate, ese bebé sale un poquito y sale tímidamente porque en el fondo la frase interna es, ya verás cómo no, ya verás cómo no te lo cubren eso, ya verás cómo no les gusta. Y entonces sale, está no sé cómo para comer y lo tiro todo y me dice, no, hombre, tienes que comer bien porque eres mayor. Y entonces vuelve y el bebé le dice, ¿lo ves cómo no? Vale. Entonces cuando yo soy capaz de ver ese bebé y de alimentarlo directamente con un maternaje, ¿sabes? Viendo al bebé y él lo recibe bien, es como que ese bebé que está convencido de que no vale, sale diciendo, ya verás cómo no, ya verás cómo no, y de repente mamá me coge y me dice que sí, y además me la pone en la boca y además me pone encima suyo. Es como que, uf, es, no es que yo le explique que estaré siempre o que eres mi bebé, sino que te doy una experiencia. Es como que ya siento que mamá quiere a ese bebé interno y me lo va a cubrir. Suele pasar que cuando abrimos eso, cuando lo hacemos a la hora de comer, por ejemplo, luego igual me lo pide para vestir, me lo pide para otras cosas. ¡Qué bien! Todo lo que me pida, todo lo que viva bien de lo que yo pueda cubrirle a su bebé es alimento para crecer. Y eso favorece la autoestima, la confianza, el nivel evolutivo, la seguridad, la atención, todo. Y sin eso no hay crecimiento. Claro. No se suele aconsejar mucho eso. Seguramente es una vivencia muy mía. Sí, Pero es parece espectacular. paradójico, ¿no? Quiero, Sí. quiero que crezca mi hijo, quiero que sea más grande, quiero que se vea más grande. Y Eso. lo que tengo que hacer es cuidar a la parte más, casi son sus necesidades básicas, ¿no? Es regresar a lo más, regresar a que sea más y Sí. entonces voy a lograr lo que quería antes, ¿no? Claro. Y Que es que crezca regresar más.
y regresar a un punto que él me está diciendo, que él me está pidiendo, que él de alguna manera lo está... O sea, no es que yo, vamos a ir ahí, no. Yo lo veo y que estás ahí, pues vamos, desde ahí, y desde ahí crecemos. A mí se me ocurre, es como si estoy en matemáticas y tengo dudas para sumar, pero ya estoy haciendo raíces cuadradas, ¿no? Como puedo hacer ver que hago raíces cuadradas, pero si no bajamos, si no te das cuenta que no sé sumar, no voy a hacer una raíz cuadrada sabiendo lo que hago. Es como que ir a buscarlo, en lugar en lugar de llamarlo, en lugar de decir, ven para aquí. Te veo, sé Sí, dónde estás y desde ahí te y acompaño. voy. Sí. Otra pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando los niños tienen conductas como quedarse callados por mucho tiempo ni les preguntas sobre algo, querer comer a cada instante y mentir? Mm, Son muchas cosas, ¿eh? Sí. Ah, bueno, depende de la edad, ¿no? A los niños les cuesta hablar cuando el adulto quiere hablar. En general, cuando le preguntas a un niño después del cole cómo ha ido, suele no tener mucho interés, porque a lo mejor yo estoy en ese punto y él no, él está por jugar. Y a lo mejor me lo suelta luego cuando cuando no le pregunto yo, ¿vale? No sé cuál más había, pero el tema de las mentiras sí que es un tema que se habla mucho en adopción. Hay muchas teorías. Eh, Algunas mentiras tienen que ver con eh, te diré lo que tú quieres escuchar, porque tengo miedo a que tú veas que lo que hay dentro de mí no es bueno. Por ejemplo, muchos niños en adopción tienen dificultades en escoger simplemente. ¿Sabes? Cuando les dices, ¿qué quieres ir aquí o allá? Lo que tú quieras. No, les cuesta mucho conectar con su deseo porque sienten que su deseo no es importante, no vale, no va a ser el bueno, no voy a elegir bien. Me ha pasado muchas veces y es algo antiguo. Y entonces a veces las mentiras tienen que ver con lo que quieres escuchar y si he hecho algo mal, te lo voy a negar, que eso pasa mucho, ¿no? Te niego hasta la evidencia, ¿no? Les dices, pero si te he visto, pues no. No, porque se tienen que salvar. O sea, hay algo interno que tengo que salvarme de esta. Sí, Y es prioritario, no te puedo decir que he hecho esto mal, porque me juego algo muy grande. sí, Y como entonces les te decía, miento te que no juegas la les vida. conviene, Ujú. que es peor, porque entonces nos enfadamos porque nos mienten, porque sí, pero ellos necesitan irse de ahí, es como fuera. No, no lo he hecho fuera y no hablemos más. Es como hay Sí, un miedo presente muy a flor de piel. sí, Eh, con las mentiras sí que es interesante intentar hablar sobre el hecho de mentir. Es decir, es mucho más. Les puede ayudar mucho más que yo le pueda decir, que a veces piensas que es mejor no decir lo que has hecho, porque tienes miedo. Y ahí podemos, fíjate que todo el rato es intentar conectar con lo que le pasa. O sea, si yo conecto con lo que le pasa, cuando me dicen si se ha de ser más duro o más blando o más permisivo, yo creo que no es muy importante. Entre otras cosas, porque si a mí me educaron no sé cómo, yo soy más duro o soy más blando o más permisivo, no sé, no puedo ser de otra manera. O cuesta mucho, ¿no? No le puedo decir a un papá que sea más blando o más duro, a no ser que haga un trabajo personal para ver de dónde viene su dureza o su pasotismo, ¿no? ¿Vale? Pero lo importante es que yo conecte con lo que está pasando. Si yo conecto con lo que te pasa, a partir de ahí seré más duro, más blando, ¿no? Es como que, me has mentido, ya veo que eso pasa mucho, me mientes mucho. Es como que hay algo que en ti que parece que es mejor. Yo veo que no, pero para ti es mejor. Y desde ahí el más duro dirá, y ahora estás justo. castigado sin no sé qué, porque has mentido. Pero primero recojo lo que te ha pasado y veo eso que te pasa. Lo sé, lo Te sé. decía que es como ponernos más enfocarme en lo que el niño siente, más que en lo que el niño hace
y hacer un equipo, no solamente ser como la autoridad que está educando a un niño, formando, sino ser un equipo entre los dos, padres e hijos. Claro, claro. Muy interesante también porque hay algo también en la adopción que tiene que ver con algo muy antiguo, que es la dificultad de estar enfrente. ¿Sabes? Cuando le decimos un no, a veces conectan con algo mucho más grande. El sentir que estoy enfrente no lo puedo tolerar mucho. No sé si le suena a las familias, yo creo que sí, que es como que tienen que apartar la mirada o irse, o si no pueden, a veces pues pueden agredir incluso, pero no puedo estar enfrente, ¿no? Ahora no recuerdo Sí. la pregunta que me has hecho. Sí, Que sí, tiene- sí, hay que ser como más un equipo con ellos Eso es, y no eso, solamente una autoridad. exacto. Porque la autoridad no la lleva muy bien, porque tienen miedo a que Ujú. el no es un no a todo su ser. El no es un no a ti, que eso ya me ha pasado, ya les ha pasado, ¿no? Entonces es Sí. interesante cada vez que yo sienta que estamos en el mismo equipo, Ujú. cada vez que yo sienta que no nos estamos mirando, sino que estamos mirando los dos lo que ha pasado. Okay. ¿Sabes? Si tú te has puesto muy nervioso, muy nerviosa y han pasado cosas, evitar hablar de lo que tú me has hecho, fíjate como lo que me has dicho o tal, que también, eso bueno, no lo podemos evitar, pero que eso no ayuda, sino te has fijado cómo te pones cuando tal. Y entonces podemos hablar de lo que ha pasado, de lo que pasa muchas veces, de lo que no puede evitar. Y es como que los dos, es un poco lo del bicho. El bicho permite que en lugar de estar tú contra mí, o yo contra ti, o enfrente, estemos los dos mirando a ese bicho que no hemos podido controlar. Y estamos los dos en el mismo equipo, Exacto. estamos los dos mirando lo mismo. Sí, Exactamente, estamos mirando lo mismo, tal cual, ¿no? Es que esa es justo el cambio de mirada, ¿no? Todos estamos viendo lo que está sí, fíjate. sucediendo, lo que está Y, sintiendo. y este mirando lo mismo me ha venido a la cabeza el tema, que ya sería otro tema más largo, ¿no? De cómo enfocar la integración de la madre biológica, en el sentido de que si, si yo la siento como rival, ya no estamos en el mismo equipo y ahí los hijos se pierden un poco, ¿no? Mm, No saben de dónde son, si de aquí o de allá. ok. ¿Sabes? Como en el trabajo sobre la madre biológica, sobre los orígenes, es un trabajo de integración para que mi hijo o mi hija vea que eso que es muy importante para ti, porque es tu esencia, también está dentro de mí. Ujú. Es un No gran trabajo. es, sí, no son dos polos, sino que son, si yo lo tengo integrado, me decía un adolescente, me decía, yo es que cuando a veces yo quiero mucho a mi mamá, pero a veces me decía como que me acerco tanto, tanto que siento que estoy fallando a mi mamá de África, ¿no? Sí, Y yo pensé, claro, porque, ¿sabes? Es como si lo vemos como algo lineal, cuando yo me acerco más aquí, me alejo más de ella, ¿no? sí, Y siento vértigo. O al revés, cuando estoy más allá, siento que estoy fallando a mi mamá de aquí. ¿Sabes? El hecho de poder integrar y ver las dos ¿sabes? Que forma parte, sí, es como que si me acerco a mi mamá adoptiva, me acerco a mi mamá biológica porque está ahí con ella. claro. Y ahí, pues, bueno, yo veo un trabajo desde dos puntos. En uno es reconocer que mi hijo está viviendo eso, reconocer lo que siente mi hijo, ¿no? Sí, Cuando se acerca mucho a mí o se aleja de mí, porque tiene como esa línea, ¿no? En donde estamos, pues, una en cada punto. Sería un trabajo de regresar al centro, ¿no? Como, pues, hacer un equipo entre todos. sí, Y por otro lado, la integración. Primero creo en los padres adoptivos para poder verdaderamente integrarla y entonces el niño lo sienta. claro. Que el niño sienta que sus orígenes, y especialmente la madre biológica, es importante para mis padres también.
forma parte, ¿no? Lo importante es que la ven y le dan un lugar central. Sí, como de pronto he escuchado mucho que se dice, el niño tiene que tener permiso para preguntar sobre su madre biológica, para hablar de ella, pero aquí como tú lo pones, más bien siento que es un permiso que nos tenemos que dar todos, de integrarla, de darle la bienvenida y de, pues que es parte de la historia de todos, no solamente de nuestro hijo. Claro. Claro, si yo la llevo dentro, si yo pienso en ella, si yo hablo con ella, si yo pienso en lo que pasó, si yo reconozco su dolor al tener que dejar Ay, o lo que pasara, si yo la llevo dentro, yo puedo acompañar a mi hijo, la puedo compartir. Pero si no la llevo dentro, no la puedo compartir. Si yo no la siento, le puedo decir frases muy bonitas que he leído en los libros, pero no voy a acompañar. A mí no me pasa nada. Es como si le dijera, este tema es tuyo, a mí no me pasa nada, pero yo te ayudo. Pero es tuyo, ¿eh? A mí tu madre no me importa mucho. Lo exagero, pero sí, eso pueden sentir sobre todo cuando la mamá adoptiva tiene cierto reticencia, como le da miedo sí, entrar ahí. Y está bien que dé miedo. Lo importante es hacer un trabajo para ir acercándome a ella. ok, ¿Sabes? Como ir reconociendo cómo estoy, pero no olvidarla, ¿no? A mí me dicen, no, yo no pienso mucho. Está bien no pensar mucho, pero empieza a darte cuenta que no pienso mucho. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que no pienso mucho en algo tan importante para mi hijo, tan, 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 que tiene que ver con su esencia. sí, Porque al sí, fin y al cabo, si me olvido de ella, me estoy olvidando de una parte de mi hijo. Y es esa parte que tiene que ver con el bebé, con lo que pasó antes de la adopción, esa parte que él o ella piensan que no está bien. Y cuando nosotros tampoco entramos en eso, es como, vale, es como confirmamos que eso no está bien. sí. Ahí no queremos entrar, que es muy oscuro. Y no, no. Sí, pues sí, es un trabajo personal también de parte de las madres adoptivas y padres para acercar esa línea, para hacer más cortita esa línea, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Mm. Y Oye, para y en mirar este al mismo sitio. para mirar hacia el mismo lugar. Sí. Y en este sentido de este trabajo que dices, porque bueno, evidentemente es un trabajo el que tenemos que hacer como padres para poder integrar todo esto, ¿no? Con nuestro Sí. el bicho o esta expresión del bebé, la madre biológica. Y tú ofreces un trabajo muy vivencial, muy interesante. Como les platicaba al principio, yo pude estar en uno de tus talleres. Mm. eh, y es un trabajo muy vivencial que puedes sentir tal cual todo lo que nos has explicado el día de hoy. Y cuando estábamos organizando este encuentro, eh, Sí. me comentabas que podrías ofrecer como un taller en línea para los papás Sí. que quieran experimentar más esto o trabajar más profundamente en este tema. Sí. Sí, hablamos de poder hacerlo, ¿no? Un taller así online, dentro de las posibilidades que tenemos ahora. Exacto. Sí, tiene que ver con esto, con tener una experiencia con esa mamá primera, con esa mamá de origen y con tener un acercamiento, tener tener como tú decías, algo vivencial, la experiencia de poder sentirla, de poder Exactamente. sentir esa parte que forma parte de mis hijos y que si puedo compartir que la he sentido, puedo acompañar a mis hijos. Sí, Es decir, cuando mi hijo me pueda mirar y sepa que yo la pienso, he hablado, la he sentido y lo puedo compartir con él, es un regalazo. claro. Y el taller lo que ayuda es a eso, a acercarnos. Y también a aceptar cada uno, cada una en el punto donde está, ¿sabes? Sin juicio. Yo puedo estar muy enfadado con la mamá biológica porque no entiendo muy bien lo que pasó. Está bien, pero solo podré
reconciliarme o darle un lugar si me acerco a eso, a ese enfado mío. ¿Qué tiene que ver? Seguramente ese enfado con ella tiene que ver con algunas cosas pendientes mías Ujú. o con lo que pasó, que fue muy difícil de entender. Sí, Pero, pero solo si me acerco a ella, a esta idea, aunque no sepamos mucho de su historia, hay maneras de podernos acercar. Solo si me acerco podré eh, mirar desde otro lugar. claro, y comenzar a explorar, ¿no? O sea, como ya reconocer en dónde estoy es un gran paso. Y de ahí Sí, puedo empezar a explorar, ¿no? A explorar más, a acercarme más. El taller, ¿qué efectivamente. duración tendría? Luz que se me estaba yendo. Habíamos Dime. hablado que tendría una duración aproximada de unas 4 horas, ¿no? Ujú. Para poder hacer un trabajo así profundo. Y también me comentabas que sería como un cupo limitado, ¿no? No puede ser un taller de muchas personas. Sí, yo creo que pusimos 15 como mucho, Uh-huh. porque además siendo online yo creo bueno, que el acercamiento, bueno, no tenemos el contacto físico y creo que está bien con un máximo de 15 personas. Eh, podemos atender a todas y todas pueden trabajar. Más me Claro, parecería dispersarse un poco, ¿no? exacto. Y tiene el suficiente volumen como para poderme mirar en el otro también, ¿no? Es como que hay una parte de los talleres que es como yo puedo estar en un punto que me puedo juzgar mucho porque no lo hago bien y resulta que eso que me pasa a mí le pasa también a los demás, ¿no? O esa cosa que yo creo que no sé manejar. Sí, Incluso poder ver lo que a otros les ha servido para salir de algunos bloqueos que nos cuesta, ¿no? O sea, no es tanto para yo explicar lo que sé, que también, pero yo todo lo que sé lo explicaré, pero también es sobre todo para vivenciar y sobre todo para poder compartir con otras familias cosas que tienen que ver con lo que me pasa. sí, Y maneras, aprender todos, yo también, ¿no? De maneras de cómo hemos salido, cómo seguro que salen ideas. claro, claro, pues quiero agradecerte también esa pues, disposición, ¿no? De poder poner para todas las personas que nos están escuchando, los padres adoptivos, y no solamente de España, ¿no? Que no tenemos la oportunidad de estar allá o aprovechar, ¿no? Del lugar Te de vuelvo a donde perder un poquito nacimos. la voz. Y bueno, el taller, a ver si me escuchas un poquito mejor ahí, el taller sería el 26 de septiembre, que es sábado. Ujú. También es práctico para las personas que trabajan, que puedan tener oportunidad de estar el 26 de septiembre a las 9 de la mañana de México, y en España sería a las 4 de la tarde por el cambio de horario. Y Ujú. bueno, vamos a poner toda la información en las páginas de Contigo desde el Corazón y de Embajadoras y Embajadores Adopción México sobre el taller, el costo, el horario, la fecha, para que pues las personas que se animen, pues ojalá que puedan ir. También nos diste una facilidad de pronto pago un poco más Ujú. económico. Entonces, bueno, pues creo que todo esto, además de la información que estás compartiendo con nosotros, pues puedes compartir con nosotros todo tu trabajo, ser guiados por un especialista como tú, con tanta experiencia, pues creo que es muy afortunado para que los que nos demos la oportunidad. Y pues mira, la verdad se quedan algunas preguntas en el tintero que quisiera pues pedirte a ver si yo te las paso y las puedes responder y poder responderlas para que no se queden al aire. Y, Vale, y bueno, todo este tema de la madre biológica es todo un tema, como dices, ¿no? Da para otra otra sesión. plática que pues ojalá que podamos organizarnos y volvernos a ver aquí. Pero te agradezco muchísimo este tiempo, ya nos fuimos un poquito sobre la hora, pero te agradezco muchísimo, de verdad que toda esta teoría que tienes sobre el bicho y cómo abrazarlo y reconocerlo en nosotros, a mí en lo personal me ha servido mucho y he tratado de compartirlo, pero qué mejor que tú, que eres pues el que tienes la teoría, el que has vivido todo esto, pues nos lo compartas. Te lo agradezco. Agradezco mucho también a todas las personas que nos vieron y se conectaron el día de hoy. Y estaremos en contacto pues para el taller, que te agradezco también muchísimo.
y para ver si nos volvemos a reunir y seguir platicando. Ojalá, ojalá. Muy bien, pues yo me he sentido muy a gusto y te agradezco muchísimo este espacio para poder hablar de lo que me apasiona. Sí, sí se ve que te apasiona y creo que es importante que hoy día las familias podamos tener todas estas herramientas a la mano. Y bueno, también quisiera, te platico que en el grupo de embajadoras y embajadores Adopción México, eh, estamos haciendo unos círculos de acompañamiento para padres adoptivos y en esta ocasión vamos a hacer un círculo para familias monoparentales, ya sea padres solteros o madres solteras que quieran reunirse en un grupo y el grupo empieza mañana. Entonces, seguramente por ahí ahorita en las redes van a ver en los comentarios toda la información para los que quieran entrar, empieza mañana. Y pues sí, es una gran herramienta, ¿no? Para, como dices, poderme mirar en el otro, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos. Y pues nada, muchas gracias Javier y estamos en contacto y nos vemos muy pronto. Venga, muchas gracias. Gracias a Un ti. abrazo muy grande.